Como dije, hermanos, antes de la lectura de la palabra esta mañana, vamos a considerar en esta mañana el tema de la Pascua, que era una de las fiestas de los judíos, que los judíos celebraban bajo la ley de Moisés. Y tengo interés en este tema porque acabo de predicar sobre Juan 6, un pasaje en el cual Jesús nos revela una verdad muy, muy importante sobre la salvación. Y es que para recibir la salvación de nuestras almas y vivir eternamente, tenemos que comer la carne y beber la sangre de Jesucristo. Y hemos visto que esto se refiere a un acto espiritual. No estamos hablando del canibalismo, estamos hablando del acto de abrazar y recibir en lo más profundo de nuestro ser a Jesús mismo, en su carácter como el crucificado, dependiendo de su sacrificio en la cruz para la salvación de nuestras almas. Y lo recibimos por la fe. La fe es al alma lo que la boca es al cuerpo. Por medio de nuestra boca recibimos alimento sano para alimentar nuestro cuerpo. Y por la fe recibimos a Cristo, que es el alimento sano para nuestras almas. Comemos a Él y viviremos para siempre. Y todo esto nos lleva a considerar la Pascua. ¿Por qué? Porque la misma realidad señalada por la Santa Cena bajo el Nuevo Pacto también fue señalada por la fiesta de la Pascua bajo el Antiguo Pacto. De hecho, la Santa Cena se estableció como una ordenanza dentro del contexto de la Pascua judía, porque la última cena que Jesús celebró con sus discípulos antes de ir a la cruz fue una cena pascual. Y vamos a ver en esta mañana esta realidad. Vamos a orar una vez más al Señor que nos dé su ayuda. Señor, te pido que tú me des la fuerza, la libertad en el hablar y en pensar para poder comunicar con claridad la enseñanza de tu palabra ahora, Señor, y que tú seas nuestro Maestro por medio de tu Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo hace hincapié en esta relación entre la Santa Cena y la Pascua de los judíos en 1 Corintios 5. Si queréis ver 1 Corintios 5, ¿os acordáis de la situación? Que había una situación realmente escandalosa en la iglesia de los Corintios, porque un miembro de su iglesia había caído en un pecado gravísimo, porque estaba viviendo en una relación inmoral con su madrastra. Aparentemente, su madre biológica había muerto y su padre había vuelto a casarse con otra mujer, había celebrado segundas nupcias con otra mujer, pero por alguna razón esta mujer abandonó al padre y empezó a convivir con el hijo en una relación de fornicación. Y él era miembro de la iglesia de Corinto, pero ¿qué hacían los miembros? Todos hacían la vista gorda, nadie quería enfrentarse con el problema, pero era un problema gravísimo y el apóstol Pablo no iba a dejar que los miembros se escaparan de enfrentarse con esta situación. Les dijo, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La congregación, en vez de lamentar la situación, dice Pablo, se estaban envaneciendo. Seguramente lo que hacían era justificar lo que estaba pasando, quizá con una actitud hiper espiritual, diciendo, bueno,
Somos personas espirituales y ya no vivimos conforme a las normas de este mundo y las costumbres de los hombres porque creemos en la libertad cristiana. Pero ojo, una cosa es la libertad cristiana, otra cosa es el libertinaje. Hay una gran diferencia entre tener paciencia con las debilidades de nuestros hermanos en el Señor, y todos tenemos que, por amor, tener paciencia con las debilidades de nuestros hermanos. Hay una gran diferencia entre tener paciencia con las debilidades y tolerar el pecado flagrante y no arrepentido. Porque cuando un hermano o una hermana cae en la fornicación y permanece en esta situación sin arrepentirse y todos los miembros hacen la vista gorda, esto no está bien. Dios nos llama a todos, a todo su pueblo, a la pureza sexual. Dice Pablo a los tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Y esta iglesia estaba permitiendo esta situación escandalosa en su seno. Y en este contexto, Pablo les recuerda la fiesta de la Pascua. Qué curioso, ¿no? Pero les recuerda que Cristo mismo es el Cordero Pascual que ha sido crucificado por ellos. Y si van a celebrar la Pascua cristiana, tienen que limpiar la casa y quitar toda levadura. Dice, no es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sabemos que todas las fiestas del antiguo pacto eran como sombras, señalando a Cristo y su obra en la cruz. ¿Qué es una sombra? Pues una sombra es algo que precede a un individuo que va a entrar en una habitación. Pensar, por ejemplo, en una persona que está a la puerta de una habitación y hay una luz detrás de esa persona. Pues, ¿qué pasa con esa luz? Pues arroja la sombra de la persona al suelo y a lo mejor no puedes ver la cara de la persona porque hay una luz detrás y solo ves su perfil, pero ahí está su sombra en la habitación. La sombra precede la llegada de la persona. Y así fueron las ceremonias de Israel. Fueron todas las ceremonias como sombras de Cristo. Cristo estaba a la puerta de la eternidad, esa puerta que separa la eternidad del tiempo, esperando el momento idóneo para entrar en la historia. Y ahí en la puerta, pues su forma arrojó una sombra por delante. Y esa sombra eran las fiestas mosaicas. Y en particular, la Pascua, que ahora vamos a considerar. La Pascua realmente fue una fiesta que duró una semana entera. Pero la observancia central fue una cena en la que una familia comía la carne de un cordero. Y todo esto tenía un simbolismo que señalaba a Cristo, tanto en las características del cordero como en la forma de preparar el cordero para comer y también en la forma de comer el cordero. Entonces, estas son las tres cosas que vamos a considerar ahora, volviendo a Éxodo 12,
vamos a considerar primero las características del cordero, la identidad del cordero. No se bastaba usar cualquier cordero. El cordero tenía que cumplir ciertos requisitos. Luego había un modo particular para preparar el cordero, para comerlo. Y finalmente un modo para comer el cordero. Consideremos primero la identidad del cordero. Es cierto que en el versículo 5 de Éxodo 20, el Señor le dice a Moisés que el animal puede ser o una oveja o una cabra. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, podían usar una ovejita o una cabra. Sin embargo, la primera palabra que se usa en el versículo 3 es cordero. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, la palabra cordero, el cordero tiene lugar de preeminencia en la observancia de la Pascua, aunque se permitía también usar una cabra. Principalmente, esta fiesta, la cena, tenía que ver con comer un cordero. ¿Y qué animal existe más idóneo para simbolizar a nuestro Jesús que un cordero? Cuando Paula era una niña, me dice que durante un tiempo tuvo un cordero como una mascota, ¿no? Su familia tenía un cordero que se llamaba copo de nieve. Y dice que era un animal muy manso, muy manso. Y la persona más mansa que jamás ha vivido en toda la historia ha sido nuestro Señor Jesús. Y cuando digo manso, no quiero decir débil. Jesús era un hombre fuerte, pero manso, en el sentido de que en él no había ninguna malicia, ningún deseo de arremeter contra sus enemigos o herirlos o hacerlos daño. Él era un hombre caracterizado por paciencia sin límite, hasta el punto de que en la cruz oraba por los mismos hombres que habían puesto clavos en sus manos y sus pies. Esos hombres que le habían dado golpes y que habían arrancado su barba y que habían escupido en su rostro y que le habían maldecido. En vez de maldecir, él oró por ellos. Él los bendijo. En esto vemos una mansedumbre increíble. El profeta Isaías vio todo eso de antemano y describió a nuestro Señor Jesús así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero el cordero que se usaba en la Pascua tenía que tener ciertas características. En primer lugar, tenía que ser un macho de 1 año. O sea, un macho de 1 año. Un macho de 1 año no es ni un bebé, ni es un viejo. O sea, es una oveja en la flor de la vida. En la flor de la vida. Y así fue nuestro Señor el día que fue a la cruz. Murió en la flor de la vida, en todo el vigor de su hombría. Él entregó su cuerpo para llevar toda la carga y el castigo de los pecados del mundo. Un acto asombroso que jamás vamos a poder comprender. Además, el cordero de la Pascua tenía que ser un cordero, un animal sin defecto. Leemos aquí, el animal será sin defecto. Y ciertamente nuestro Señor Jesús, que fue crucificado por nosotros, era un hombre sin defecto. No había ninguna mancha de pecado en su ser.
Él pasó por toda la vida, sus 33 años, sin jamás pecar en pensamiento, en palabra o en obra. Aunque fue fuertemente tentado por Satanás en muchas ocasiones, no había nada en él para responder a estas tentaciones. Y él resistía cada tentación y de forma totalmente consecuente siempre decía no al diablo. Cada vez que el diablo se le acercaba y decía, haz esto, haz el otro, no. Y siguió diciendo no y resistiendo y odiando el pecado hasta la muerte. Y por eso consiguió nuestra eterna salvación. Así que la identidad del Cordero, en esta identidad de un Cordero joven, fuerte, en la flor de la vida, un animal sin mancha, sin defecto, manso, vemos un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego consideremos cómo se tenía que preparar este Cordero para comerlo, porque en esto también vemos y aprendemos algo acerca del Evangelio. En el versículo 22 leemos que cuando el padre de la casa quería untar la sangre del Cordero en el dintel y los postes de la puerta, pues tenía que coger la sangre de un lebrillo, Entonces, esto significa que cuando degollaban al cordero, lo primero que hacían era derramar toda su sangre en un lebrillo, para luego usar esta sangre para pintar el dintel y los postes de la casa. Y durante todo este proceso de preparación, no se podía romper ni un solo hueso del cordero. Ahora bien, cuando vemos estos requisitos a la luz de la cruz, entonces todo tiene sentido. Vemos cómo todo esto se cumple en nuestro Señor Jesús. Cuando Él murió, lo primero que leemos acerca de Él es que derramó su sangre. Cuando clavaron los clavos en sus manos y sus pies, cuando el soldado traspasó su costado con una lanza, derramó sangre. Y otra cosa que tenemos que entender acerca de este cordero en su modo de preparación es que la carne del cordero, después de verter la sangre, la carne se tenía que cocinar de una manera muy específica. No se podía cocer, no se podía, hervir en agua. Se tenía que quemar a fuego, se tenía que asar. Y en esto también vemos un reflejo de la experiencia de nuestro Señor Jesús, porque se puede comparar su muerte a ser quemado vivo en un fuego. Porque cuando Él murió bajo la ira de Dios, bajo toda la carga del pecado, y sufrió esa ira divina contra el pecado, la misma naturaleza de Dios. Según Hebreos 12:29, su naturaleza pura y santa es como un fuego consumidor que consume el pecado. Y cuando Cristo en la cruz se convirtió en el pecado, Él se convirtió en el objeto ardiente de la ira de Dios. Y toda esa ira fue desencadenada sobre Él para que pudiera soportar esta pena y así quitar de nosotros para siempre la pena y el castigo del pecado. Y en todo esto, en todos sus sufrimientos,
no se rompió ningún hueso. Ningún hueso. Es interesante porque cuando los soldados iban a romper las piernas de los hombres crucificados, porque ya era casi de noche y querían romper las piernas porque así morirían más rápidamente las víctimas. Pues cuando se acercaron a Jesús, ya estaba muerto, por lo cual no rompieron sus piernas. Pero para asegurarse de que estaba muerto, entonces el soldado traspasó su costado con la lanza. Y dice la palabra que salió de allí sangre y agua. Los médicos en la época moderna ahora entienden muy bien todo esto acerca de sangre y agua, porque dicen que cuando una persona ha muerto y el corazón ha parado y ya no está bombeando, entonces, ¿qué pasa? La sangre enseguida empieza a separarse, la parte sólida de la parte líquida. Y se colecciona alrededor del corazón en una bolsa. Entonces, seguramente lo que pasó, ese soldado traspasó esa bolsa donde estaba coleccionada toda la parte sólida y la parte líquida, que está clara, la parte líquida, y salió del costado de Cristo como sangre y agua. Una prueba concluyente de que Jesús estaba muerto. No había ninguna posibilidad, ninguna, de que él hubiera simplemente desmayado. Estaba muerto. Y dice la Escritura, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y en esto también vemos un claro cumplimiento de la muerte o de la fiesta de la Pascua. Entonces, hermanos, es realmente interesante que para cumplir todos estos símbolos, pues no había otra forma de ejecución más idónea que la crucifixión, porque Cristo tenía que morir de tal manera que su sangre fue derramada, su cuerpo asado de forma figurativa en la cruz, sus huesos conservados para que no hubiera ninguna rotura, ningún otro modo de ejecución habría servido de forma más idónea para que se cumplieran todos estos símbolos. Y finalmente, hermanos, en esta mañana vamos a considerar la forma en que se tenía que comer el cordero. El cordero tenía que tener ciertos atributos, tenía que ser preparado de cierta manera y también se tenía que comer de cierto modo. Antes de comer el cordero, el padre de la familia tenía que tomar un manojo de hisopo y mojando el hisopo en la sangre del cordero, esa sangre que estaba en el lebrillo, tenía que untar el dintel, que este poste arriba de la puerta y los postes de la puerta con la sangre. No untó el suelo. ¿Por qué? Porque para que nadie pisara la sangre. La sangre es sagrada, no es para pisar. Es para servir como una cobertura encima de la familia. Por eso fue untada en el dintel y en los postes. Y de este modo, todos aquellos que estaban en la casa, en la noche en que Dios envió esa plaga, para que todos los primogénitos de Egipto murieran, pues ninguno que estaba en esa casa protegida con la sangre del cordero podía morir. Serían protegidos, dice la palabra, del heridor. Y el heridor
es Dios mismo. Porque Dios dice, en este pasaje, dice que yo mismo voy a herir a los primogénitos de Egipto. Pero también, como dice el heridor, hay algunos que piensan que Dios usó un ángel para infligir la pena de muerte. Y puede que sí, pero puede que fuera el mismo ángel del Señor que pasó por las puertas de Egipto. Pero en todo esto vemos un cuadro tan claro del Evangelio. Porque todo esto está señalando el hecho de que la única manera de ser salvos de la culpa y la condena del pecado es hallarnos bajo la protección de la sangre del Cordero de Dios. Y hermanos, esta es la gran verdad revelada en el Nuevo Testamento. Cristo murió en la cruz con este fin, para que pudiéramos nosotros ser rociados con su sangre y así librados para siempre de la ira de Dios y de la condenación por el pecado. Cuando tú y yo estemos algún día en el lecho de muerte, estamos en ese precipicio entre el tiempo y la eternidad, no vamos a tener que tener ningún miedo de pasar de esta vida a la vida venidera si estamos bajo la sangre del Cordero. Qué bendición, qué alegría saber que Cristo, por su obra, ha conseguido la paz entre nosotros y Dios. Eso no se basa en nada de lo que nosotros hayamos hecho. Se basa solo y únicamente de la obra de Cristo a nuestro favor, y por la fe nos hemos asido de esta gran bendición, la bendición de la salvación. En aquella noche terrible en Egipto, cada casa era como una pequeña iglesia, con la congregación dentro, ¿no? Y el hecho de que la puerta tenía este arco de sangre era como un cuadro también, diciendo que la única manera de entrar en la congregación del Señor es a través de la sangre. Ninguno realmente pertenece a la iglesia de Cristo que no ha pasado por la sangre. Sabéis, en Inglaterra muchas de las capillas evangélicas, seguramente Jenny lo sabe, que tienen la puerta pintada rojo. Yo conozco una iglesia en los Estados Unidos que tiene las puertas de la iglesia de color rojo. Y este es el simbolismo, que nosotros entramos en Cristo y formamos parte de su iglesia verdaderamente por haber pasado por medio de la sangre. Pero no era suficiente solamente para evitar la muerte. No era suficiente solamente poner la sangre en el dintel y los postes. También ese cordero tenía que ser comido. Y eso nos recuerda de la enseñanza de Jesús en Juan 6, que la salvación viene por medio de comer la carne y beber la sangre de Jesús. Y es interesante notar que la fiesta de la Pascua también nos indica no solamente la necesidad de tener la sangre de Cristo cubriéndonos y la necesidad de comer la carne del Cordero, sino también nos habla de la manera en la que tenemos que comer esa carne. Los judíos en sus casas tenían toda libertad para comer la carne del Cordero sacrificado a su favor, pero tenían que comerlo de cierto modo, de cierta manera. No podían hacerlo comerlo a su manera. ¿Y cómo tenían que comer este Cordero? En primer lugar, tenían que comerlo entero. O sea, no podían comer una parte
del cordero de noche y decir, bueno, vamos a comer una parte y luego dejamos el resto para mañana. No, la instrucción fue que tenían que comer todo el cordero en esa misma noche. Tenían que comerlo entero. Todo el cordero tenía que ser comido, no solo quemado, sino comido, hasta los andares. Y en esto vemos que si vamos a beneficiarnos de la obra de Cristo, tenemos que recibir a un Cristo entero. No podemos descuartizarlo. No podemos recibir su humanidad y rechazar su deidad. No podemos recibirle como nuestro Salvador, pero rechazarle como nuestro Señor. No podemos decir, bueno, Cristo, quiero que seas mi sacerdote, pero no mi profeta y no mi rey. Tenemos que recibir a un Cristo entero, en todos sus oficios, en sus dos naturalezas, como Dios y hombre, exactamente como la Biblia proclama y revela a Jesús. Así tenemos que recibirlo o no vamos a beneficiarnos en absoluto de los beneficios de su obra. Segundo, el cordero tenía que ser comido sin demora, es decir, inmediatamente. Como he dicho, no podían aplazar esa cena. No podían decir, bueno, esta noche simplemente vamos a mirar la sangre y mañana comemos. No, tenían que comer en esa misma noche el cordero. Y eso nos recuerda de una verdad importante, hermanos, que cuando oímos el Evangelio nos llama a comer a Cristo. Es decir, recibir a Él en su carácter como el crucificado ahora, hoy, no mañana. La Biblia está tan claro, hoy es el día de la salvación. En el libro de Hebreos, hoy se refiere al día de gracia, ese día en el que estamos viviendo. Y dice claramente, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando escuchamos el Evangelio, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. La pregunta es si estamos escuchando. Y no podemos tener la actitud, bueno, es muy bueno lo que estoy escuchando, lo pensaré y quizá algún día responderé al mensaje. Tú no tienes asegurado mañana. El único día que vas a tener para recibir a Cristo es hoy. Y si por la gracia de Dios mañana llega y se convierte en hoy, todavía tendrás solamente hoy. Hoy. Nunca tienes asegurado otro día. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que tenemos que recibir a Cristo, a un Cristo entero por la fe. Y en tercer lugar, el cordero tenía que ser comido con hierbas amargas. Leemos en el versículo 8. Aquella noche comerán la carne asado al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Curiosamente, los judíos que celebran la Pascua todavía, ellos interpretan el significado simbólico de esas hierbas amargas como una referencia a la amargura de su vida en Egipto, cuando eran esclavos. Entonces ellos dicen, cuando comemos esas hierbas amargas, tenemos que recordar la amargura de nuestra vida como esclavos en Egipto. Pero yo pienso que hay una interpretación que quizás de estas hierbas amargas que tiene más sentido. Porque esas hierbas tenían que comerse con el cordero. Con el cordero. Si el cordero asado representa simbólicamente a Cristo,
Entonces, las hierbas representan algo sobre la manera en la que tenemos que recibir a Cristo. ¿Recibimos a Cristo por la fe? Sí. Pero la fe tiene que ir acompañada con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermanos, siempre implica dolor. El dolor de darnos cuenta de lo terrible que es el pecado y de lamentar por nuestros pecados hasta el punto de apartarnos del pecado. Hay amargura en esto. La amargura de entender cómo nuestros pecados han ofendido a Dios y han herido a otras personas. Donde hay fe genuina en el Señor Jesús, hay también arrepentimiento. Y así tenemos que recibir al Señor. En cuarto lugar, este cordero tenía que ser comido apresuradamente, es decir, rápidamente. Y esto se veía simbólicamente en la forma en que se vestían. Qué curioso, ¿no? Que para comer ese cordero, los judíos tenían que vestirse de cierto modo. Le leemos en el versículo 11, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué es eso? El bordón en la mano, los calzados es el vestimento de un peregrino, de personas que están listos para partir en cualquier momento del lugar donde están para ir de viaje, para ir de peregrinaje. Y todo esto está diciéndonos algo, hermanos, muy importante. Como cristianos, tenemos que vivir como peregrinos. Y tenemos que comer la carne del Cordero de Dios, viéndonos como peregrinos pasando por este mundo. Es decir, no podemos unir la comunión de la sangre y la carne de Cristo con una vida mundana y entregada a los vicios de este mundo. Nuestra forma de vivir tiene que comunicar el hecho de que somos extranjeros aquí en este mundo. La gente debería poder mirarnos y decir, esa persona no está viviendo conforme a las costumbres de este mundo. Están viviendo con el cielo a la vista. Están caminando según otras normas que no tienen nada que ver con las normas de este mundo. Y los que nos conocen mejor deberían poder ver esto en nosotros. Que estamos viviendo como peregrinos en este mundo. Y si no, entonces nos engañamos si pensamos que estamos participando y gozando de esta cena pascual. Y finalmente el cordero tenía que ser comido con pan sin levadura. Dice el versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Los judíos antes de comenzar la Pascua tenían que limpiar sus casas de toda levadura. Todo pan leudado. Si no, no podían participar en esta cena. Y esta es la costumbre a la que se refiere Pablo en 1 Corintios 5, cuando está reprochando a la congregación por tolerar pecado flagrante en su seno. Está diciendo, no podéis celebrar la fiesta con esta levadura.
en medio vuestro. Pablo ve la levadura como un símbolo del pecado, sobre todo el pecado oculto, secreto, tolerado. Porque como la levadura, el pecado entra en una congregación de forma, digamos, oculta, pero luego se extiende por toda la masa, por toda la congregación, afecta al final a toda la iglesia para el mal. Y si la iglesia va a caminar en santidad, y si nosotros vamos a caminar en santidad, eso requiere un examen de nuestras vidas y de nuestras congregaciones para asegurarnos de que no haya levadura en la casa, que no vamos a permitir pecados flagrantes, aunque sean ocultos y escondidos en medio nuestro. Vamos a echar fuera la vieja levadura. Solamente así podemos celebrar la fiesta. Y la fiesta es la fiesta de la vida cristiana, de poder comer y beber a Cristo, que es algo que hacemos diariamente en la vida cristiana. Nos alimentamos de Cristo diariamente. Pero tenemos que hacer esto con autoexamen. Como dice Pablo, solo podemos celebrar la Pascua cristiana con el pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que, hermanos, la fiesta de la Pascua, vista a la luz de la enseñanza del apóstol Pablo, nos está llamando a un acercamiento a la vida cristiana muy serio, para gozarnos realmente de este banquete que el Señor nos ha preparado. Tenemos que examinar nuestras vidas. Tenemos que examinar nuestras congregaciones, todas las congregaciones tienen que examinarse. Tenemos que ser personas comprometidas con la santidad. Y no podemos caer en el error de los corintios, de jactancia, de soberbia. No podemos nunca hacer la vista gorda al pecado y esperar la bendición de Dios en nuestras vidas. Tenemos que, vuelvo a decir, tenemos que ser muy pacientes con nuestros hermanos. Todos somos débiles. Todos tenemos defectos. Pero hay una diferencia entre ser pacientes y ser tolerantes de algo que no se debe tolerar. Así que, hermanos, tomemos en serio este llamamiento, renovemos nuestro compromiso para andar en santidad. Cojamos el bastón, nos ponemos los calzados a los pies para vivir como peregrinos. Un peregrino, cuando pasa por una tierra, no se conforma a las costumbres de esa tierra. No podemos conformarnos a las normas de la cultura que nos rodea. Esa cultura se va alejando más y más de Dios. Tenemos que vivir aparte. Tenemos que vivir vidas consagradas al Señor para así gozarnos plenamente de este banquete que tenemos delante de nosotros. Esta cena pascual que Cristo ha preparado por nosotros, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por la lección de tu palabra, lo que nos enseña sobre cómo debemos vivir. Y te damos gracias, Señor, por cómo todas estas realidades reveladas con claridad en el Nuevo Testamento fueron revelados de forma
sombreada en pinceladas en el Antiguo Testamento por medio de todas estas ceremonias. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias por la claridad con la que vemos todo cumplido en nuestro Señor Jesús. Oh Señor, estamos tan agradecidos por tener a un Salvador tan hermoso, tan glorioso. Oh Señor, que nuestras vidas y nuestros labios le proclamen con toda claridad al mundo que nos rodea. Que seamos personas de integridad, que vivamos como peregrinos en este mundo hostil y alejado de ti. Señor, te pedimos esto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.